absolutamente fuera de proporción por la utilización política que tuvo. Pero este problema, si hubiésemos seguido con la hoja de ruta que teníamos a finales del 2005, nosotros nos fuimos en noviembre del 2005, si hubiésemos mantenido la hoja de ruta, esto se hubiese resuelto 1 año y medio después, 2 años después. ¿Por qué? Porque la hoja de ruta nuestra era cerrar este canje, esperar un tiempo no demasiado prolongado. ¿Qué pasó? Levantar la ley Cerrojo y volver sobre la reestructuración y completarla, que es la cosa lógica que había que hacer. Después, bueno, nosotros nos fuimos, entró todo en una vorágine muy peculiar, muy irracional. Recordemos, nos fuimos nosotros y en menos de 30 días se le paga todo lo que se le debía al Fondo Monetario Internacional. Y ahí queda en sándwich, algo que nunca debió quedar en sándwich, porque es el crédito oficial, es Club de París. Club de París. Ahora llegamos. Y Gustavo, ¿cuál es tu impresión de estos? Mira, Clara, antes de venir aquí estaba en casa con mi familia y mi hijo menor tiene 12 años. Entonces le digo que vengo para aquí. Me dice, ¿de qué van a hablar? Me dice, ¿qué es lo de los fondos buitre? Le digo, mira, y lo miré y le digo, es algo que ya tiene más edad que vos. Si, mi hijo tiene 12 años y el default tiene 15, con lo cual lo que señalo es que es algo que hay que terminar. Y es más, creo que en virtud de los temas pendientes de la Argentina, es algo muy chico. Entonces, es un tema que hay que terminarlo. Pero, Gustavo, y es una atribución ahora del Congreso de la Nación, más allá del preacuerdo que hizo obviamente el Poder Ejecutivo, dar la discusión y terminarlo. Creo que hay bloques que han hecho aportes para mejorar a mi criterio, establecer los números más claros, y algunos aportes que han sido interesantes, y ahora llega el momento de debatirlo y el aprobarlo. exministro Kicillof, hasta el 10 de diciembre, el exministro dice que el acuerdo no es bueno, que el Congreso está funcionando como la escribanía del juez Griesa, que lo único que están ganando son los buitres, que no deberíamos firmarlos. Mira, Seferino, yo creo que hay que sacar las cuestiones efectistas, los clichés, las chicanas, porque la verdad que no ayudan a nada. Y lo que diría es que, y entiendo... ¿Vos dirías y hago todo que el exministro está chicanero? Mira, yo lo que señalo es lo siguiente, Clara. A mí me parecía cuando se cerró Club de París, cuando se cerró el tema de Repsol, digo, hubo discusiones y se pagaba mucho, esto, lo otro, digo, mira, hay veces que el problema es más barato terminarlo que seguir discutiéndolo. Y en ese momento me parecía oportuno cerrar con esos temas. Y hubo discusiones. Algunos inclusive decían, no, Repsol nos va a tener que indemnizar, ¿no? Digo, después se terminó pagando. Pero yo digo, y me parecía que cuando algunos chicañaban en ese momento, decía, hay que terminar el tema. Ahora sostengo exactamente lo mismo. El tema hay que terminarlo. Ganó la elección, cambiemos. Negoció un preacuerdo y ahora lo presenta al Congreso. Se le hicieron modificaciones y no hay que darle más vuelta a este asunto, porque en realidad nos estamos perdiendo de muchas oportunidades, pero coincido con Guillermo que la gran discusión, hay muchas, pero la gran discusión de la Argentina es cómo volvemos a crecer. Argentina tiene que volver a crecer. Entonces lo que tenemos que discutir, cerrado este capítulo, terminado este tema, es cuáles son las políticas para volver a crecer. Por supuesto que está el tema de la inflación, desde luego, pero ¿cómo la Argentina vuelve a crecer? ¿A partir de qué sectores? ¿Con qué lectura del mapa internacional? Ahora vamos a ir a eso, pero vamos a recordar un momento de Kicillof en un contrapunto con el ministro Pratgay. ¿Lo podemos ver? Vamos a tomar 20.000, 15.000 millones de dólares con bancos extranjeros, con condiciones de bancos extranjeros, con un pool de bancos extranjeros que han sido los que han prestado plata a Argentina tan generosamente y nos llevaron a este lío. Esos mismos bancos son los bancos que vos contrataste para la última emisión de deuda, que después generó el problema en el juzgado de Nueva York, y esos bancos se quedaron con una comisión de más del 1%. Esa fue una parte del debate. Ahora, ¿quién trabó todo esto? Porque yo te escuché, creo que en radio, decir que los honorarios de los estudios extranjeros los debería pagar Cristina Kirchner. ¿Fue ella la que No, yo no dije eso. Yo dije, acá estamos en una cosa de McLuhan, ¿no? El medio es el mensaje. Infobae dijo que yo había dicho Cristina. No. ¿Qué dijiste? Yo dije que
los honorarios los tendrían que pagar los funcionarios salientes, los funcionarios del gobierno saliente. ¿Por qué? Porque los han engrosado ellos. Los han engrosado ellos. Esto muchas veces estuvo a tiro de solución. Muchas veces. Por lo menos hay tres casos muy claros. Fábrega en el Congreso nos recordó con la, digamos, con la discreción que tiene Fábrega siempre y la modestia, pero esto se pudo haber cerrado. Hubo un grupo de bancos que fue a comprar la acreencia del caso Líder, con lo cual Argentina hubiese tenido 2 años, si quería, para acomodar cargas. Hubo muchas situaciones y artificialmente, o por desconocimiento también puede ser, pero en los últimos 4 años el tema en New York se manejó con un espíritu de estudiantina. Un espíritu de estudiantina. ¿Cuánto nos costó eso? Bueno, eso nos costó muchísimo. Yo pongo los honorarios profesionales, porque es un caso muy conflictivo. Nadie quiere pagar a los abogados de la otra parte. Pero en realidad esto nos costó varios miles de millones de dólares. Ahora, Gustavo, vos decías que esto es, o vos decías condición necesaria, pero no suficiente. Y Gustavo decía lo mismo, que hay que crecer, volver a crecer. Pero todos tenemos la expectativa de que esto sea positivo en el sentido de que nosotros necesitamos dinero, inversiones. ¿Vos crees que llegarán las inversiones? Bueno, creo que hay que hacer cosas. Guillermo creo que lo dijo en su intervención anterior. Aquí no se trata de pensar que cerramos este acuerdo y te sentás a abrir, digamos, la valija para que entre plata o llueva dinero en la Argentina. Ese pensamiento mágico. Esto no va a suceder. Hay que hacer cosas. Hay que hacer cosas. Nosotros tenemos que hacer cosas en el ámbito interno. Nosotros tenemos que, por supuesto, bueno, el tema de la inflación, creo que hay que ser proactivo en el hecho de tener una política antiinflacionaria. Hay que tener una política antiinflacionaria porque no hay crecimiento, desarrollo con tasas de 30 y pico % anual de inflación. Esto va de suyo. ¿Estamos hablando de un problema que generó este gobierno? No. Estamos hablando de un problema que heredó. Pero también es cierto que cuando vos tomás medidas, inclusive que yo pondero, salir del cepo, eliminar las retenciones, pero tenés que tener en cuenta que si no tenés otras cuestiones que regulen, que acuerden, que establezcan cómo abordar las consecuencias no deseadas de esas políticas, tenés impacto en los precios y podés tener... Tendría que haber un control de precios, dirías. Mira, hay controles, acuerdos, hay muchas estrategias que en el pasado haya habido acuerdos o controles mal implementados, toscamente implementados, no quiere decir que vos tires el bebé con el agua sucia. El rol del Estado, la orientación del Estado, las regulaciones correctas del Estado son algo irrenunciable en cualquier economía que pretenda encararse con seriedad. ¿Y por qué crees que, Guillermo, no sé si coincidís con esto? No, yo tengo una visión muy monetarista. La inflación fundamentalmente es un fenómeno monetario. ¿Monetario por qué? Porque es la monetización del déficit. La madre de las batallas es el control del déficit fiscal y obviamente su monetización a través del Banco Central. Hay muchos estudios sobre esto. En Argentina la inflación de este mes es en realidad la resultante de la emisión de los últimos 18 meses. ¿Con esto qué quiero decir? Tenemos para un poco más de un año de una situación penosa en materia inflacionaria, suponiendo que se hagan las cosas bien. Y ahí yo estoy muy preocupado. ¿Vos crees que no se van a hacer las cosas bien? No, yo estoy preocupado porque me parece que hay una combinación de herencia muy difícil, de una constitución con un periodo presidencial de 4 años y con elecciones de mitad de mandato en 2 años, que no es tiempo suficiente para recuperar la economía y ganar la elección de mitad de mandato. Entonces, esto puede operar como un temor hacia hacer lo que hay que hacer. ¿Y qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es un ajuste fiscal. Ahora, Brad Guy dijo que esto, precisamente, el acuerdo con los fondos buitres nos va a salvar de hacer ese ajuste. No, bueno, eso me parece que hay que verlo de otra manera. O sea, el acuerdo y el volver al mercado internacional, que sería el corolario de esto, ayuda a moderar parte del ajuste. Pero cuidado, nosotros no podemos seguir gastando lo que estamos gastando
con una presión impositiva como la que tenemos en Argentina, aquí hay que bajar el gasto. No podemos seguir. A ver, sí. Vamos a ver lo que nos decía sobre estos temas. Alguien que dice las cosas de manera muy descarnada. Es Espert, que estuvo el miércoles pasado acá. Lo escuchamos y después seguimos. Alfonso Pratgay corre el peligro, decís vos, sí, de convertirse en un mini caballo. Corre peligro por lo que él mismo dijo, no por lo que yo invento. Él mismo dijo que va a utilizar el fin del default para endeudarse con el exterior, para colocar deuda externa para financiar obras de infraestructura. Que es déficit fiscal, es gasto público eso. El kirchnerismo inventó una nueva esclavitud que no hay en el mundo, es la esclavitud impositiva. El que está en blanco en Argentina es de verdad un verdadero esclavo del sector público. Pasa más de casi 7 meses al año solo para pagar impuestos. El kirchnerismo fue de las peores cosas que le pasó a la Argentina en su historia y sin duda de la democracia. Este es un cierre político. Queda muy poquito tiempo, te escucho vos ya. Hay que cambiar, obviamente, el sendero fiscal, hay que ir a una situación de equilibrio. Yo creo que eso requiere de más de un año, claramente. Y vuelvo a lo mismo. Obviamente que hay que buscar el equilibrio fiscal, pero me parece que esa variable disociada del crecimiento es imposible de alcanzar. Si vamos solamente por recorte y un ajuste muy severo, en un año vamos a tener un problema de naturaleza social y por lo tanto política. Y acá hay que saber combinar, digamos, como un buen director de orquesta, los distintos instrumentos para que generen una melodía y no ruidos. Mira, la experiencia internacional, incluso la experiencia local, porque en materia inflacionaria hay una profusa experiencia local, muestran que estas cosas se sale con liderazgo político, con cohesión social. Y realmente yo estoy muy preocupado. Yo veo vacilaciones en cuanto a lo que hay que hacer en lo fiscal y en lo monetario menos, pero en lo fiscal en particular. Ahora, Espert decía claramente, hay que echar un número grande de empleados públicos. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Yo creo que sí. Creo que es un exceso de empleados públicos. Te voy a dar un ejemplo. Yo, durante el gobierno del doctor De la Rúa, era parte del directorio de ANSES. ANSES se manejaba con 4.700 personas. Estaban las AFJP atendiendo al sector privado, pero tenían el grueso del personal en cuestiones de marketing. Hoy, ¿cuántas personas tenemos en ANSES? Más de 20.000. Más de 20.000. 5 veces más. En el Banco Central estamos con una carpa, porque se ha echado personal que tenía, entre otras cosas, una gerenta a cargo de una gerencia que se inventó de derechos humanos. Algo que no está en la Carta Orgánica del Banco Central y que fue un invento que se hizo para darle un buen salario a la novia de un alto funcionario. Me parece que hay demasiados excesos que tienen que estar recentrados. No podemos seguir pagando este nivel de gasto público, no podemos seguir pagando este nivel de empleo público. Necesitamos volver a crecer. ¿No te vas a dedicar más a la política vos, no? No, mira, yo creo que la política también necesita de decir las verdades. 15 segundos, porque acá me están cortando. 15 segundos en serio, ¿eh? No, a ver, yo creo que hay que ser muy prudentes en materia de empleo. Y te doy un caso concreto. En 8 años de gestión de Banco Provincia, nosotros pasamos de una planta de 12.000 a una de 10.500. Y lo hicimos gradualmente sin despedir a nadie, sino con una política de retiro de jubilaciones. Y creo que hay que reconvertir el sector público, pero lo que no se puede hacer, y menos en este contexto, es generar una política indiscriminada de despido, porque tiene un costo enorme. Los datos del ANSES son tremendos, ¿no? Pero hay otro, y lo voy a charlar con Marcelo Birmacher y Fernando Iglesias. Bossio reconoció que la Secretaría de Medios imponía que el ANSES pusiera casi 31 millones de pesos anuales a 6, 7, 8. Plata de los jubilados para sostener un programa de propaganda. Por acá podemos empezar. Sí, yo creo que es un buen comienzo. Eso es algo, plantear, por ejemplo, una reducción de pauta publicitaria independientemente de cualquier consideración, es mucho más razonable que poner de patitas en la calle a un montón de gente sin tener la posibilidad de... Todo es necesario. Hubo un exceso también de empleo público.
y sobre todo en los últimos 6 meses. Muchísimas gracias a los dos. A ustedes por la invitación. Vamos, arriba familia, que con ganas desayuna, Yogurísimo lo ayuda. ¿Sabías que un vaso de Yogurísimo ayuda a cargar tus energías por la mañana? Porque a todo lo bueno de la leche La Serenísima le suma fermentos de yogur que transforman la leche para que tu cuerpo pueda aprovechar todos sus nutrientes y arranques tu día con ganas. Yogurísimo, alimenta tus ganas de vivir. Y este verano, aprovechalo a solo 4 pesos con 60 por vaso. Tus piernas hacen mucho por vos. Te llevan al lugar donde querés estar. Ahora podés darles el cuidado que necesitan. Nueva Nivea Q10 Piernas Relajadas Anticelulitis. Con mentol, relaja y refresca tus piernas al instante y Q10 Complex ayuda a reducir la apariencia de la celulitis. Probala. ¿Quieres viajar? Llegó la mega liquidación de Despegar.com. Sí, mega ofertas, mega descuentos. Compra tu vuelo, hotel o paquete re barato y paga en 12 cuotas sin interés con tu tarjeta Santander Río. Ahorra como loco con la mega liquidación. Despegar.com. Viajar es posible. Vuelven las clases, que no vuelvan los gérmenes. Usa Lisoform todos los días en mochilas, útiles y todo lo que tu hijo lleva al colegio, eliminando el 99,9% de virus y bacterias. Lisoform, desinfecta lo que no ves, cuida a los que querés. Publicando en OLX podés ganarte un auto como este. Bajate la app, publicaste el 31 de marzo eso que ya no usás y participá del sorteo de un Peugeot 208 0 kilómetro. Publicá ya. Con OLX, vender es fácil y ganar también. En Argentina, 1 de cada 2 personas de más de 60 años utiliza una prótesis dental removible. Si usted usa prótesis dental, ya sea parcial o completa, debe saber que es necesario tener cuidados especiales. Una incorrecta adhesión de la prótesis puede permitir el ingreso de partículas de comida que irritan las encías. Una pobre higiene con cepillo y crema dental puede rayarla, acumulando bacterias y volviéndolas grises y opacas. Todo esto puede estar afectando su salud. Dele a su prótesis el cuidado necesario. Visite a su odontólogo. Es un consejo de la Confederación Odontológica de la República Argentina y GSK. Bueno, Fernando Iglesias, Marcelo Belmáger, a los dos, gracias por estar aquí. No. Marcelo, este dato sobre Bocio, ¿no? Esta reacción de Bocio, dice, bueno, si le dábamos casi 31 millones de pesos a 678, pero yo no tenía nada que ver, me lo pedían. Creo que Bocio ocupa el papel de los delincuentes arrepentidos, que vale la pena escuchar las verdades que dicen, sin olvidar que sigue siendo un delincuente. Claro. Es una persona que robó durante el kirchnerismo, que dispuso de los fondos públicos sin ninguna racionalidad, cimentó su carrera junto a los peores ladrones que ha sufrido la democracia argentina, y ahora afortunadamente, sin dejar de participar de ese robo mayúsculo al erario, dice la verdad. Ahora, ¿no te parece, Marcelo, que tenemos que cerrar la grieta? Por supuesto. Se comenzó a cerrar con la partida de los Kirchner, pero cerrar la grieta no significa acallar las verdades. Por ejemplo, ahora estoy participando involuntariamente de una polémica que te va a interesar mucho, porque encontré en el Parque de la Memoria que hay un cartel, por ejemplo, que dice aquí viven genocidas, y figura Carlos Vladimiro Corach como genocida, Bernardo Neustadt como genocida, en un Parque de la Memoria, una adulteración completa de la historia. Otro cartel que dice el nunca más acalla que la sociedad apoyó a las organizaciones armadas y después se lavó las manos. No, claro. Entonces yo señalé lo disparatado de esos carteles y lo nocivo,
para el recordatorio de lo que realmente ocurrió, es decir, la masacre que cometió la Junta Militar, las violaciones, las desapariciones y también el juicio a las juntas, es decir, la gesta democrática de Alfonsín. Ahora me sale a contestar una curadora de arte, una señora Malosetti, que dice que yo no puedo discutir con esos carteles porque están hechos por artistas. Yo digo que esos carteles fueron implantados durante la égida kirchnerista. Me dice, no, los artistas fueron seleccionados en el 1999. Entonces yo le señalo que uno de los carteles hace referencia a un código contravencional de 2004. Qué extraño que los artistas pueden avisorar el futuro desde el 99, si el cartel hace referencia a algún hecho por ahí puntual. Son buenos artistas. Ahora, si yo me callo eso, no estoy cerrando la grieta. Estoy permitiendo que permanezca infectada. Para cerrar la grieta hay que decir la verdad, hay que señalar a los que robaron, pero no hay que perseguir a quienes los apoyaron políticamente sin participar del delito. No hay que perseguir con carteles o escupiendo fotos o llamando a niños a arrojarles tomates podridos, ni a los que participaron, porque estoy en contra de todo tipo de escrache, pero muchísimo menos a quienes de buena voluntad o no, pero sin cometer ningún ilícito, los apoyaron. Fernando, el tema de la grieta, ¿crees que se puede cerrar? Porque todos dicen hay que cerrar la grieta. Mira, me parece que ¿cómo? Hay muchos malentendidos alrededor del tema. Primero, se confunde la grieta con el debate político y con el debate político fuerte. No digas eso o no te pongas ahí, no, porque hay que cerrar la grieta. Bueno, en todos los países en donde no existe la grieta hay un debate político y un debate político fuerte. No es que en Estados Unidos los republicanos y los demócratas en plena campaña se tiran rosas. Entonces, eso es no entender, es confundir lo que forma parte de una democracia, el debate político, con la grieta. Y también hay otra cosa que es muy extraña. También hay una idea que se ha divulgado, que se ha difundido mucho, que es que la Argentina es víctima de sus desuniones y solamente de su desunión. Ahora, la Argentina es víctima también de sus delirios de unanimidad, como diría el maestro Sebrelli, ¿no? De las veces que los argentinos se columnaron o nos encolumnamos 80-90% de la sociedad detrás de proyectos delirantes. Porque acá en los 70 se venía la revolución socialista, ¿no? Y 80% de la Argentina apoyaba y que venía la revolución socialista. 2 años después había que había que liquidar a todos como fuera, y el 80% de la sociedad también. Y estuvimos, o sea, el 80% de la sociedad argentina estuvo atrás de la locura de Malvinas con Galtieri. El 80% era lo que le daba las encuestas a la convertibilidad 2 meses antes que estallara. Es decir, la Argentina no solo ha sido víctima de su desunión, sino de su unión detrás de objetivos deleznables. Y el kirchnerismo es un ejemplo perfecto de esto. Entonces, cerrar la grieta no es ni suprimir el debate, ni pensar que todos tenemos que estar juntos y tirar para el mismo lado, una frase que no se entiende, que no comprende lo que es una sociedad pluralista. Porque ¿para qué lado vamos a tirar? Porque si yo le pregunto a alguien que diga, tiremos todos para el mismo lado, bueno, ok, ¿los últimos 12 años fueron buenos o fueron malos? Porque para los que les parece que fueron buenos dicen que hay que tirar para ese lado y yo creo que hay que tirar para otro. Entonces, en una sociedad pluralista, cada cual presenta... El centro para mí de cerrar la grieta es muy sencillo. Es tomar lo que respetan las sociedades que no tienen grieta, que es respeto a la ley, respeto a la Constitución, debate político fuerte, y apertura mental para entender el propio pasado y la capacidad de discutirlo y de reverlo. Marcelo, vos cuando hablabas me hiciste acordar a un lema que era memoria, verdad y justicia. Aplicarlo también al tema de la grieta y de lo que pasaron los últimos años. Sí, sin juzgar los delitos que se cometieron, se va a ensanchar la grieta entre los inocentes y los culpables, porque los culpables van a seguir impunes. Una manera de cerrar la grieta es juzgar a los culpables de cometer delitos y, nuevamente, decir la verdad. En el Parque de la Memoria, concretamente, es imprescindible un Parque de la Memoria. Es imprescindible recordar lo que ocurrió durante la dictadura de Videla, todos los delitos cometidos de lesa humanidad por los militares de la dictadura. Pero no se puede negar los crímenes de Montoneros como si eso de algún modo opacara el recuerdo de lo que fue la dictadura de Videla, o negar la figura de Alfonsín y
ensalzar, por ejemplo, hay una muestra que se llama 30 años de democracia, que después de defenestrar a todos los gobiernos democráticos anteriores, terminó diciendo que cuando llegó Kirchner, por primera vez se implantó la justicia social, el mercado interno y los derechos humanos, en consonancia con aquel discurso de Kirchner en el ECUNI, negando el juicio a las juntas. Eso en realidad profundiza la grieta. La inventaron divide ellos. entre buenos y malos, ¿no? No, porque además la grieta es ¿de dónde surge? Surge de que un partido en el poder se considera la totalidad. Eso es la vía al totalitarismo que viene de esta idea. Es decir, no la elementariedad democrática que un partido accede al poder, ejerce el gobierno, lo ejerce en beneficio o con intención de beneficiar a toda la población, sino que un determinado sector político es el predestinado por el pueblo, por la historia, la representación completa de la patria, y todos los que no están en eso son la antipatria, son los buitres, son los cipayos, etc. Ahí nace la grieta. ¿Ves hoy al cristinismo? Porque ni siquiera... El club del helicóptero. El cristinismo es el club del helicóptero. O sea, tienen todas las esperanzas puestas en que Macri sea de la Rúa. Yo creo, me asombra ahí una de las cosas que dijo acá el compañero de Barrio Nuevo, de la falta de política. Yo creo que en ese sentido, todo lo contrario. Me parece que el gobierno se está manejando con una extraordinaria sensibilidad política. Y lo primero que ha comprendido Macri desde que asumió el poder es que la figura de la Rúa y del helicóptero iban a estar rondando alrededor de él. Y que se necesitaba un presidente que, aún a riesgo de cometer errores o de jugar en el límite dentro de la ley, pero en el límite se necesitaba audacia y convencimiento. Y me parece que lo han hecho muy bien hasta ahora. Pero ¿no hay en el gobierno también un deseo de algunos funcionarios de cerrar esa grieta, de olvidar el pasado? Acá no ha pasado nada, ¿te acordás? Te lo pregunto por ese debate que hubo en el gobierno sobre cómo debía ser el mensaje de apertura del año parlamentario. Puede ser. Lo importante es que Macri realmente hizo un discurso que a mí me parece que fue muy bueno, y que dedicó un tiempo suficiente, no a simplemente porque es cierto, hay una parte que es cierta de este discurso. La Argentina es un país orientado al pasado. Esto viene del revisionismo. Es decir, la Argentina era exitosa cuando estaba orientada al mundo y al futuro. El revisionismo, ya por los años 20, entra y pone sobre el tapete político del debate las categorías inversas. No el mundo, sino la nación. No el futuro, sino el pasado. Y todavía estamos ahí. Eso es cierto. La Argentina vive obsesionado por un pasado y un pasado de fracaso. Es cierto que hay que mirar el futuro, pero me parece que la forma de hacerlo es la que usó Macri. Me parece que lo hizo muy bien. Hizo un balance y dijo cómo pensaba él que había que salir de ahí. Les quería preguntar sobre el rol de Lilita Carrió. Ha marcado diferencia en el tema de las mineras y le preguntamos, no nos contestó ahí nada Barrio Nuevo, la definición que ha hecho sobre Angelici y la justicia. Prefiero no hablar de la doctora Carrió, sigue teniendo toda mi estima por la valentía de siempre, el coraje y el rol que ha jugado siempre en la política argentina. ¿Vos crees que se portó mal con vos? Quizás. Pero ¿y de esto que ha dicho de Angelici? No opino sobre temas relacionados con la doctora Carrió. ¿Vos? No la escuché sobre Angelici, sí me pareció muy valioso lo que aportó sobre que ella sabe que vinieron comandos iraníes a participar de la muerte, del asesinato del fiscal Nisman en Buquebús. Me parece muy valioso y muy creíble. Y creo que es importante cómo la doctora Carrió, estando en desacuerdo con el gobierno, permanece como aliada, se le permite su diferencia y que eso hay que mantenerlo. Quiero recordar algo ahora que tantos kirchneristas están rasgando las vestiduras por los movimientos periodísticos, periodistas que salen de cobrar del Estado para pasar nuevamente a la empresa privada de donde nunca se debieron haber movido. Un suceso que yo recuerdo muy particularmente, que fue cuando Juan Micheli le preguntó a Larroque por qué usaban pecheras de la Cámpora para repartir donaciones en las inundaciones. Una pregunta de muy fácil respuesta que yo le hubiera dicho a Larroque lo que tenía que responder, porque así nos organizamos nosotros. Era muy sencilla la respuesta y no hubiera tenido nada de indecoroso. Se puso a gritar, a amenazarlo, pero hubo algo mucho más grave. Sus colegas de Canal 7 lo defenestraron. La propia conductora, ¿te acordás? Lo presionaron hasta que lo expulsaron del canal. Tremendo. Fue una lapidación pública repugnante. Yo no recuerdo
del 83 a la fecha en mi oficio que haya habido semejante lapidación de un colega de un mismo medio con esos términos tan bestiales y antisindicales y que negaban cualquier tipo de solidaridad entre trabajadores. Eso no puede volver a ocurrir. Nos dieron la pauta de lo que no tiene que volver a ocurrir. Otro caso, el de Julio Nudler, en página 12. Sí, claro. Página 12. Tuvo la osadía de querer escribir una nota sobre un caso de corrupción kirchnerista. Su propio colega, una de las plumas más importantes del diario, lo acusó de estar resentido por tener cáncer. Sí, sí, fue terrible. Esas son las cosas que no tienen que volver a pasar en un gobierno democrático. Son cosas siniestras, lúmpenes, recursos de los más bajos fondos morales y éticos, que no está ocurriendo, afortunadamente, en la actualidad en el oficialismo, donde puede haber una voz discordante como la de Carrió, que no sufra ni escraches, ni insultos, ni que se le acuse de haber participado de crímenes terribles, como hacía el kirchnerismo cada vez que alguien decía algo que apenas no le gustaba. Bueno, ya tenemos que cerrar. A los dos, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Y yo estaba pensando, mientras te escuchaba, que unas declaraciones recientes de Sabatella que dijo que el discurso de Macri tiene violencia institucional. Bueno, estos muchachos son verdaderamente... Es decir, yo escuchaba recién, no voy a decir el nombre también, gente que dejó la provincia de Buenos Aires quebrada y que sale a dar consejos económicos sobre cómo salir de esto. Y dicen, no, porque no hay un plan antiinflacionario. Pero, a ver, tienen un déficit fiscal galopante, un empleo público desbordado, niveles de desocupación, 16 millones de argentinos sin trabajar, donde inflación que por las nubes, el país en default. Eso dejaron y dan consejos. Son notables los muchachos, ¿no? Lo mismo que parece la versión 2 de Kicillof, ¿no? Que diciendo, después de que cerró con Repsol, después de que cerró con el Club de Países, viene a darle consejo a Prat Guy. Gracias, a los dos han sido muy amables de estar. Nos despedimos. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Gratísimo placer de reencontrarlos. Como verán, con un estudio que se ha convertido en una casa algo cambiada. En esencia, haremos exactamente lo mismo que hemos venido haciendo todos estos años. Periodismo, indagar, interrogar al poder e